En la mañana del 23 de octubre de 1942, un piloto de reconocimiento alemán voló bajo sobre el desierto al sur de El Alamein, contando los vehículos británicos camuflados para la ofensiva de Montgomery. Su informe, presentado a las 08:47 horas, registraba aproximadamente 600 camiones y vehículos de suministro en el sector sur, precisamente donde los británicos querían que mirara. Lo que no pudo ver eran los 1.200 tanques y cañones autopropulsados desplegados en el sector norte. Cada uno estaba disfrazado bajo capas de malla de arpillera, marcos de alambre de gallinero y lonas cubiertas de arena que desde 150 metros de altura parecían simples camiones de 3 toneladas. El engaño funcionó. Cuando la artillería británica abrió fuego a las 21:40 de esa noche, el Panzerarmee África fue sorprendido mirando hacia la dirección equivocada. Sus reservas se comprometieron a defenderse de un ataque blindado inexistente, mientras el golpe real provenía de un sector que habían considerado solo una concentración de suministros. No se trataba de tecnología sofisticada. Los soldados británicos estaban cubriendo tanques Churchill que costaban millones de libras con alambre de gallinero agrícola, comprado a comerciantes egipcios, untándolos con una pasta hecha de arena gasolina y cualquier adhesivo que pudieran conseguir, y luego cubriéndolos con redes que parecerían más apropiadas en un pesquero de Grimsby. Mientras tanto, las fuerzas alemanas utilizaban sistemas de camuflaje fabricados en fábricas, diseñados por ingenieros aeronáuticos probados científicamente, bajo condiciones controladas y producidos con estándares rigurosos. Y sin embargo, a lo largo de toda la campaña del norte de África desde Crusader, en noviembre de 1941, hasta la caída de Túnez en mayo de 1943, fueron las improvisaciones británicas las que engañaron consistentemente al reconocimiento aéreo del eje, mientras los sistemas alemanes superiores fallaban a menudo en las condiciones del desierto. El paradigma se invirtió materiales agrícolas y habilidades de campo superando la precisión industrial y el rigor científico. Pero no fue una victoria del entusiasmo amateur sobre la experiencia profesional, sino el triunfo de una filosofía de diseño concebida para el caos sobre sistemas diseñados para el control. La diferencia entre ambos enfoques residía en comprender qué hace el desierto al equipo y qué percibe realmente el reconocimiento aéreo. El pensamiento militar estándar en 1940 enfatizaba los sistemas de camuflaje probados en laboratorio, el enfoque alemán refinado durante la Guerra Civil Española y la campaña polaca dependía de cubiertas de lona impresas con patrones específicos. Cada tipo de vehículo recibía redes Tarn, diseñadas especialmente fabricadas en fábricas para adaptarse a teatros de operaciones concretos. Para África del Norte, esto significaba patrones geométricos marrones y arena calculados científicamente para romper los contornos de los vehículos. Vistos desde altitudes de reconocimiento estándar de 800 a 1.200 metros, el sistema funcionaba brillantemente en los campos de pruebas de Baviera. Las fuerzas italianas empleaban cubiertas similares diseñadas por artistas que habían estudiado la coloración del desierto en Libia durante las campañas de pacificación de los años 30. La doctrina británica inicialmente siguió el mismo camino. El manual del War Office, AFB Training Volume 2, 1939, especificaba que las redes de camuflaje debían fabricarse según patrones aprobados distribuidos por los canales de suministro regulares y aplicados conforme a instrucciones precisas para garantizar una apariencia uniforme en toda la formación. La teoría era elegante. La estandarización garantizaba el control de calidad. La producción en fábrica aseguraba el suministro adecuado. Los patrones aprobados garantizaban la efectividad. Los críticos de la improvisación en el campo argumentaban que los soldados sin entrenamiento crearían peligros de detección debido a la aplicación inconsistente, que los materiales agrícolas carecerían de la durabilidad de los tejidos de especificación militar, que todo el esfuerzo acabaría en el caos. Tenían razón en la primera parte. El camuflaje de campo británico en el desierto occidental era inconsistente. Las técnicas variaban enormemente entre unidades entre vehículos de un mismo escuadrón e incluso entre los lados opuestos del mismo camión. Lo que los críticos no anticiparon fue que esa misma inconsistencia resultaría mucho más eficaz
que la precisión uniforme que tanto valoraban. El secreto estaba en comprender simultáneamente la psicología del reconocimiento aéreo y las condiciones ambientales del desierto, dos factores que las pruebas de laboratorio no podían reproducir. Cuando un piloto de reconocimiento o un intérprete fotográfico examina un terreno desértico a gran escala, el cerebro humano no busca coincidencias exactas de color, sino patrones, regularidades y formas geométricas que indiquen presencia humana. Una red de camuflaje perfectamente uniforme, aunque coincida en color con la arena, crea una textura consistente que se percibe como artificial frente a la complejidad fractal y caótica del terreno natural. El camuflaje británico explotó esta realidad cognitiva mediante una aleatoriedad controlada. El sistema básico desarrollado por pura necesidad durante la Operación Crusader noviembre-diciembre de 1941 funcionaba así. Primero se construía un marco con cualquier material rígido disponible. El alambre de gallinero era ideal, porque su patrón hexagonal desaparecía al ser recubierto y a la vez proporcionaba integridad estructural. Pero las unidades también utilizaban malla metálica expandida, eslabones de oruga de repuesto o armazones de madera cubiertos con arpillera Hessian. En segundo lugar, el armazón se extendía sobre el vehículo creando una forma que alteraba su silueta real. Un tanque Crusader de 27 toneladas y 6 metros de largo podía hacerse pasar por un camión de 3 toneladas y 4.5 metros al construir una estructura de alambre de gallinero que rectificaba la placa frontal inclinada y añadía una cabina vertical. En tercer lugar, y esto era crucial, se cubría todo con una pasta mezclada con arena local, aceite de motor usado o gasolina, y cualquier agente aglutinante disponible, harina, restos de pegamento, incluso sangre del ganado sacrificado que completaba las raciones. Esta pasta cumplía múltiples funciones que los cobertores de fábrica no podían igualar. Al mezclarse fresca para cada aplicación, coincidía perfectamente con el color de la arena del punto exacto donde se usaba. La arena del desierto libio variaba desde un tono crema pálido cerca de la costa hasta un marrón rojizo a 30 kilómetros tierra adentro y un gris parduzco en las zonas rocosas de Jebel. El contenido de aceite o gasolina la hacía ligeramente reflectante cuando estaba fresca, imitando la arena húmeda de las primeras horas de la mañana, justo cuando solían realizarse los vuelos de reconocimiento. Al secarse durante horas o días, cambiaba de tono exactamente igual que el terreno circundante de oscuro, cuando estaba húmedo a claro cuando se secaba. Ninguna fábrica podía reproducir esta adaptación ambiental automática. Lo que realmente importaba era que la pasta creaba una textura tridimensional auténtica. Las redes de fábrica, al ser de tela, quedaban planas sobre la superficie que cubrían. Desde arriba, especialmente bajo la luz plana del mediodía, esa suavidad se percibía como artificial. El recubrimiento de arena aplicado a mano sobre los marcos británicos con palas brochas o simplemente arrojado y alisado a mano, producía una superficie irregular con pequeñas variaciones de espesor, grumos aleatorios y formas orgánicas naturales. Fotografiada desde la altura de un avión de reconocimiento, esa textura reflejaba la luz y las sombras en patrones indistinguibles del terreno pedregoso del desierto. Pero la ventaja decisiva residía en cómo se degradaban estos sistemas. Las redes Tarn alemanas, al ser de tela manufacturada, se gastaban de forma uniforme. Tras 3 semanas en condiciones desérticas con temperaturas diurnas que alcanzaban los 46 Pullinkerbosnare y tormentas de arena capaces de descascarar la pintura de los vehículos, el patrón impreso se desvanecía parejamente, generando un tono claro constante que ya no se parecía a nada natural, aunque conservaba su regularidad geométrica. El camuflaje británico de pasta de arena se degradaba caóticamente. Algunas secciones se desprendían, nueva arena se adhería, la erosión del viento creaba patrones aleatorios. El conjunto adquiría la apariencia envejecida y descuidada de equipo abandonado durante meses. Para el reconocimiento aéreo, esto no se leía como material enemigo camuflado, sino como chatarra abandonada sin valor fotográfico. La realidad del combate mostró esta diferencia con más claridad durante la Operación Bertram, el plan de engaño para la segunda batalla de El Alamein.
Entre el 26 de septiembre y el 23 de octubre de 1942, el DXYX Cuerpo llevó a cabo la operación de camuflaje más grande de la historia, transformando todo el sector norte, mientras creaba formaciones fantasma en el sur. La técnica clave: los Sunshields, escudos solares. Un Sunshield era una estructura de alambre de gallinero y arpillera de 6 mm de largo, 7 mm de ancho y 2,1 mm de alto, diseñada para cubrir un tanque Grant o Sherman y hacerlo parecer desde el aire un simple camión de 3 toneladas. Cada estructura costaba aproximadamente 3 libras esterlinas en materiales. El alambre a 2 chelines por yarda, la arpillera a 6 peniques por yarda, y listones de madera recuperados de cajas de embalaje. Su construcción requería un equipo de 4 hombres trabajando unas 6 horas. En comparación, las redes de camuflaje alemanas Tarnnetze para un Panzer IV costaban 180 marcos del Reich, aproximadamente 15 libras esterlinas, y requerían producción en fábrica. El teniente coronel Charles Richardson, jefe de planificación de engaños de Montgomery, escribió más tarde: la genialidad del Sunshield no residía en su sofisticación, sino en su absoluta mundanidad. Los intérpretes fotográficos alemanes habían visto miles de camiones británicos de 3 toneladas. Los esperaban en las zonas avanzadas, ahí es donde ocurre la logística. Un Sunshield no necesitaba ser un disfraz perfecto. Solo tenía que ser lo suficientemente aburrido como para que un analista, revisando cientos de fotografías bajo presión de tiempo, lo clasificara como vehículo de suministro y siguiera adelante. Las cifras demostraron el concepto. Entre el 1 y el 21 de octubre, las primera y 10 divisiones acorazadas, un total de 476 tanques, se desplazaron desde posiciones de reserva en la retaguardia hacia áreas de reunión avanzadas en el sector norte. Cada tanque avanzaba de noche. Se estacionaba en una posición preparada y, al amanecer, quedaba cubierto por su Sunshield, cuidadosamente recubierto con pasta de arena, para igualar el color del terreno circundante. Simultáneamente en el sector sur, se colocaron tanques falsos marcos de madera cubiertos con arpillera y lona pintada, que costaban menos de 1 libra cada uno, dispuestos para simular formaciones blindadas. Estos señuelos recibían poco camuflaje porque estaban diseñados para ser detectados. El verdadero engaño estaba en el norte. La Luftwaffe realizó 32 misiones de reconocimiento sobre las líneas británicas entre el 1 y el 22 de octubre. Los intérpretes fotográficos anotaron un gran incremento de suministros en el sector norte y una concentración de blindados al sur de Rubaiyat Ridge, exactamente al revés de la realidad. Cuando fue interrogado tras su captura el 4 de noviembre, Hauptmann Wilhelm Müller, oficial de inteligencia de la 21ª División Panzer, declaró: sabíamos que los británicos atacarían. Sabíamos que concentrarían sus blindados para la ruptura. Nuestro reconocimiento aéreo era excelente. Teníamos fotografías claras de todo su frente. Colocamos nuestras reservas para enfrentar el ataque blindado desde el sur. Cuando comenzó el bombardeo en el norte, pensamos que era una distracción. Durante 6 horas creímos que era una distracción. Ese retraso de 6 horas en el despliegue de las reservas porque los mandos alemanes no podían creer que el ataque principal viniera del norte, dado lo que mostraba el reconocimiento, contribuyó directamente al colapso del eje. La 5ª División Panzer, posicionada para contrarrestar el ataque fantasma del sur, tardó 11 horas en redesplegarse hacia el norte, en la noche del 23 al 24 de octubre, llegando en pequeños grupos y exhaustos. Para entonces, la nueva división australiana ya había asegurado el flanco norte de la ruptura, y los blindados británicos explotaban más allá de los campos de minas originales. No fue casualidad. La doctrina británica de camuflaje, revisada tras las duras lecciones de 1941, rechazó explícitamente la obsesión alemana por la estandarización. El mayor Jeffrey Barkus, comandante de la unidad de camuflaje del Medio Oriente desde marzo de 1941, era diseñador de escenarios cinematográficos en la vida civil. En su memorando de septiembre de 1941, al GHQ Middle East, escribió:
El camuflaje producido en fábrica asume condiciones controladas y circunstancias de observación estandarizadas. Los campos de batalla no son platós de cine. La luz cambia hora a hora. El color de la arena varía kilómetro a kilómetro. El enemigo fotografía desde distintas altitudes, distintos ángulos y diferentes momentos del día. Cualquier sistema de camuflaje que se vea idéntico al amanecer y al anochecer, desde 150 y desde 400 metros bajo sol directo o cielo nublado, es un sistema que intenta coincidir con un promedio. Y los promedios no existen en la naturaleza. La solución de Barkus fue establecer pequeñas unidades de camuflaje a nivel divisional, típicamente un oficial y 30 hombres, a menudo reclutados de profesiones teatrales o escuelas de arte, cuya tarea no era aplicar el camuflaje, sino enseñar a los soldados a crear el suyo propio. El programa se centraba en principios, no en patrones. Comprender qué busca el reconocimiento, igualar el terreno local, usar materiales que envejezcan de forma natural, y hacer que parezca aburrido, no invisible. El entrenamiento incluía ejercicios prácticos donde los soldados camuflaban vehículos y luego analizaban fotografías aéreas reales tomadas desde aviones ligeros para aprender qué revelaba realmente el reconocimiento aéreo. El contraste con la práctica alemana era abismal. La formación de reconocimiento de la Luftwaffe enfatizaba identificar tipos de vehículos por forma y sombra. Los intérpretes fotográficos alemanes aprendían que un tanque Crusader proyectaba una sombra triangular distintiva por su torreta baja, que el cañón de 75 mm del Grant creaba una protrusión característica y que los camiones británicos de suministro se estacionaban en formaciones regulares. El camuflaje británico apuntaba deliberadamente a esos patrones de reconocimiento alemanes. Los Sunshields eliminaban las sombras distintivas al cambiar la forma aparente del vehículo. La pasta de arena rellenaba el saliente del cañón lateral del Grant, borrando su silueta característica. Las unidades recibieron la orden de estacionar los vehículos de suministro de forma aleatoria, en lugar de hacerlo en filas ordenadas, porque los intérpretes alemanes asociaban la disposición regular con actividad operativa, mientras que el aparcamiento irregular sugería equipo abandonado. Lo que hacía que todo esto funcionara no era un solo elemento, sino la comprensión de que el camuflaje actúa en múltiples niveles simultáneamente. En el nivel macro, se trata de imitar los patrones del terreno y romper formaciones regulares. En el nivel micro, de crear textura y desgaste que parezcan degradación natural. En el nivel cognitivo, de explotar lo que los intérpretes esperan ver y lo que descartan como irrelevante. Los sistemas producidos en fábrica podían optimizar uno de esos niveles, pero no abordar los tres a la vez. La improvisación de campo, precisamente por ser inconsistente y degradarse de forma impredecible, triunfaba en los tres sin proponérselo. La elección de materiales reflejaba una sabiduría de ingeniería más profunda sobre las condiciones del desierto. El alambre de gallinero o hexagonal wire netting, fabricado con acero galvanizado calibre 20 y malla hexagonal de 25 mm, poseía varias propiedades que lo hacían ideal para estructuras de camuflaje. 1. Rigidez estructural. La geometría hexagonal mantenía su forma incluso cuando se cubría con pasta húmeda, a diferencia de la malla rectangular que tendía a combarse. 2. Durabilidad. El recubrimiento galvanizado resistía la corrosión pese a la exposición constante a la arena, el calor y la humedad de la pasta. 3. Invisibilidad. Una vez recubierto el patrón del alambre, desaparecía por completo dejando visible solo la textura de la pasta. Pero la propiedad crucial era térmica. La malla metálica, a diferencia de la tela o la madera sólida, permitía la circulación del aire manteniendo la forma. Las temperaturas desérticas superaban con frecuencia los 43 °C durante el día. Un recubrimiento sólido sobre un vehículo creaba un efecto invernadero, haciendo el interior inhabitable y dañando el equipo. Las redes alemanas Tarnnetze, al ser de tejido cerrado, producían exactamente ese problema. Las tripulaciones solían retirarlas durante el día, porque trabajar debajo era insoportable.
Los marcos británicos de alambre recubiertos con pasta de arena, en cambio, formaban una superficie porosa que permitía suficiente circulación de aire, de modo que los vehículos podían permanecer cubiertos de forma continua. No era una ventaja trivial. Quitar y volver a colocar el camuflaje cada día significaba que las redes no estaban puestas durante el amanecer o el atardecer, precisamente cuando los aviones de reconocimiento operaban para aprovechar las sombras largas y la luz ideal. La fórmula de la pasta de arena evolucionó con la experimentación. Los primeros intentos con arena y agua puras se secaban en una capa débil que se desprendía en pocos días. Al añadir productos derivados del petróleo, aceite de motor usado o gasolina, se obtuvo mayor adherencia y resistencia al agua. Hacia mediados de 1942, la mezcla típica era de 5 partes de arena, 2 de agua y 1 de aceite, aunque las unidades ajustaban las proporciones según los materiales disponibles y el tipo de arena local. Algunas formaciones añadían polvo de cemento cuando lo había, creando una superficie extraordinariamente resistente. Los talleres de las 7, a división acorazada, experimentaron con añadir fibras de arpillera para formar una pasta moldeable en 3 dimensiones, capaz de imitar rocas falsas, equipo simulado o accidentes del terreno. La logística era sorprendentemente rudimentaria pero eficaz. La arena era ilimitada. El aceite provenía de los cambios rutinarios de motor. Una compañía de tanques con 52 vehículos generaba unos 750 litros de aceite usado al mes, más que suficiente para el camuflaje. El agua era el recurso limitante, pero la pasta requería mucho menos que alternativas como lavar los vehículos para repintarlos. El alambre de gallinero y la arpillera se compraban localmente a comerciantes egipcios o libios pagados con fondos de unidad o simplemente requisados. Cuando los suministros comerciales no bastaban, las unidades recuperaban materiales de posiciones italianas abandonadas o canibalizaban equipos dañados. Esta independencia de suministro significaba que el camuflaje podía mantenerse sin sobrecargar la cadena logística oficial. Un regimiento de tanques en preparación recibía municiones, combustible, raciones, repuestos y agua por líneas de suministro ya al límite de su capacidad. El material de camuflaje procedía de fuentes separadas pagadas con efectivo de tropa o trueque. En la práctica, esto significaba que el mantenimiento del camuflaje nunca competía con las prioridades operativas. Se realizaba en paralelo, usando materiales desechados durante tiempos muertos inevitables. Las fuerzas alemanas esperaban sistemas militares profesionales aplicados por doctrina. En su lugar se encontraron con auténtico arte escénico a escala teatral, ejecutado por soldados que habían aprendido por ensayo y error. La diferencia se manifestó de maneras inesperadas. Cuando el Afrika Korps capturaba posiciones británicas, solía encontrar materiales de camuflaje almacenados con las unidades, rollos de alambre, bolsas de mezcla de arena y repuestos de arpillera, evidencia de que el mantenimiento era continuo y localmente controlado. Por el contrario, cuando las fuerzas británicas tomaban posiciones alemanas, el material de camuflaje solía encontrarse almacenado centralmente a nivel de brigada o división, lo que indicaba que se emitía para operaciones específicas y luego se devolvía al depósito para su inspección y reparación. Esta diferencia de descentralización británica tuvo efectos profundos en la innovación. Los soldados, al experimentar con materiales locales, descubrieron técnicas que la doctrina formal jamás habría aprobado. El 2º Regimiento Real de Gloucester descubrió que al mezclar pasta de arena con harina y grasa animal, se obtenía un revestimiento flexible, en lugar de quebradizo, capaz de resistir los ciclos térmicos del desierto. Los talleres de la 4, a división india, desarrollaron una técnica para dar forma al alambre de gallinero con calor, sobre moldes de madera, creando marcos reutilizables, con la silueta de tipos específicos de vehículos. La 51 División Highland descubrió que al recubrir la arpillera con pasta, luego arrugarla mientras estaba húmeda y dejarla secar, se producía una textura que imitaba perfectamente la vegetación desértica. Estas innovaciones se propagaban lateralmente a través de redes informales, soldados hablando en las cantinas, talleres, compartiendo técnicas, unidades,
copiando métodos que habían visto funcionar en otros. Para 1942, existían cadenas de suministro informales enteras. Comerciantes egipcios en El Cairo, especializados en abastecer alambre de gallinero a las unidades británicas. Talleres en Alejandría que fabricaban marcos de Sandshield, preformados con dimensiones estandarizadas. Incluso soldados emprendedores que montaron pequeños negocios produciendo mezcla de pasta de arena a granel y vendiéndola a las unidades del frente. El contraste cultural era significativo. La cultura militar alemana enfatizaba seguir los procedimientos correctos y confiar en los sistemas oficiales. La cultura militar británica, al menos en la Guerra del Desierto, había evolucionado para aceptar que los sistemas oficiales eran crónicamente insuficientes y que la supervivencia dependía de la improvisación. Esto no se limitaba al camuflaje. Las unidades modificaban vehículos, fabricaban repuestos no oficiales y desarrollaban tácticas no contempladas por la doctrina. El camuflaje era simplemente otro ámbito donde la insuficiencia oficial se encontraba con la inventiva del soldado. Lo realmente notable es cuánto tardó la inteligencia alemana en comprender lo que ocurría. Incluso después de El Alamein, los informes posteriores a la acción atribuyeron el engaño a la superior seguridad de reconocimiento británica y a una disciplina eficaz en las comunicaciones, sin reconocer la eficacia del camuflaje. Los resúmenes de inteligencia alemanes capturados en noviembre de 1942 describían el camuflaje británico como tosco, pero adecuado para las condiciones del desierto, sin entender que tosco era precisamente la cualidad que lo hacía efectivo. La ceguera era en parte tecnológica. La fotografía aérea alemana en 1942 era excelente óptica 6, procesamiento profesional de película, intérpretes altamente capacitados. Pero esa misma excelencia creó vulnerabilidad. Los intérpretes fotográficos estaban entrenados para identificar vehículos por sus características técnicas, dimensiones, patrones de sombra y rasgos distintivos. El camuflaje británico atacaba directamente esos métodos de identificación, alterando las dimensiones aparentes, eliminando las sombras distintivas y añadiendo rasgos monótonos que provocaban una reacción mental automática de no vale la pena analizar más. Pero la falla más profunda fue filosófica. La doctrina alemana partía de la premisa de que los sistemas militares debían parecer militares organizados, estandarizados, ejecutados con profesionalidad. El camuflaje británico improvisado parecía civil, caótico, casi amateur. Los intérpretes alemanes veían esa apariencia amateur y concluían que los británicos no eran especialmente buenos en camuflaje, que sus soluciones eran parches de fortuna en lugar de material militar de verdad. Esa apreciación era técnicamente cierta pero estratégicamente equivocada. Los remiendos funcionaban mejor que el equipo correcto precisamente porque parecían remiendos. La lección se extendía más allá del camuflaje, hasta la filosofía de diseño fundamental. El equipo militar se enfrenta a una elección: optimizar para pruebas controladas u optimizar para el despliegue caótico. El equipo alemán, tanques, aviones, sistemas de camuflaje, suele estar diseñado para lo primero. Rinde de forma soberbia en condiciones ideales, con mantenimiento adecuado, materiales correctos y operadores entrenados que siguen procedimientos. El equipo británico estaba optimizado para lo segundo. Funcionaba de manera aceptable en condiciones terribles con mantenimiento improvisado, materiales de sustitución y soldados exhaustos, haciendo lo necesario para que todo siguiera en marcha. Ningún enfoque es intrínsecamente superior. Representan respuestas distintas a la pregunta de qué significa funcionar. Un Panzer IV alemán, con mantenimiento apropiado y munición de fábrica, podía combatir mejor que un Sherman en enfrentamientos directos. Pero las tripulaciones de Sherman conseguían mantener sus carros operativos con piezas recuperadas combustible, fuera de especificación y reparaciones improvisadas que horrorizarían a los ingenieros alemanes. Las redes TARN alemanas lucían mejor en la inspección y fotografiaban bien para los manuales de entrenamiento. Los vehículos británicos recubiertos de pasta de arena parecían rudos y toscos, pero engañaban al reconocimiento que realmente importaba.
En la guerra del desierto, donde las líneas de suministro se extendían miles de millas, donde las tormentas de arena destruían equipos de precisión, y donde las piezas de recambio tardaban meses en llegar, la filosofía de diseño, optimizadas para el caos, resultó más útil que la filosofía optimizada para la perfección. El camuflaje hizo visible este principio de la manera más literal posible. Soldados británicos cubriendo costosos carros con alambre de gallinero y pasta de arena, creando engaños que derrotaban consistentemente al sofisticado reconocimiento enemigo, mientras sus adversarios desplegaban sistemas fabricados y científicamente probados que sin embargo fracasaban en el campo. No fue el triunfo del antiintelectualismo sobre la pericia. Fue otra clase de pericia, la pericia de lograr que las cosas funcionen en condiciones terribles, frente a la pericia de hacer que las cosas funcionen en condiciones controladas. Y en la guerra, las condiciones controladas son precisamente lo que intentas crearte a ti mismo y negar al enemigo. El equipo que solo funciona después de que ya has ganado la batalla por las condiciones controladas, no te ayuda a ganar esa batalla. El equipo que funciona cuando las condiciones siguen siendo completamente caóticas, que opera durante el desesperado aprieto anterior a que cualquiera de los bandos establezca control, que continúa funcionando a través de la niebla. La confusión y el azar que definen el combate real. Ese es el equipo que decide quién acaba imponiendo condiciones controladas. Los soldados británicos que cubrían sus camiones y carros con arena y alambre de gallinero no estaban rechazando el profesionalismo militar. Estaban encarnando otro tipo de profesionalismo, la sabiduría de que los campos de batalla recompensan lo que funciona en el caos, más que lo que queda bien en la calma. Su camuflaje improvisado, tosco y nunca estandarizado, engañó de forma consistente a un enemigo cuyos sistemas profesionales esperaban oposición profesional. Esa expectativa fue la vulnerabilidad, y explotarla requirió nada más sofisticado que arena, alambre de gallinero, y el ingenio de soldados que entendieron que a veces parecer amateur es lo más profesional que puedes hacer.